independientemente de lo que, digamos, de lo que vaya a pasar en el 2012, 2013, en la transición, dejar un paquete importante de fichas de inversión ya aprobadas y registradas para que se pueda continuar con los trabajos. Aunado a esto, les comento al margen que estamos trabajando con el Banco Mundial para que a través de la Secretaría de Hacienda genere justamente un crédito de $100 millones para garantizar que tengamos la suficiencia, o que la Secretaría de Hacienda tenga la suficiencia para ir administrando este plan de modernización. La que sigue. Dentro de las actividades importantes, les mencionaba yo, es esta interacción con los usuarios. Y la primera esfera de usuarios son las mismas dependencias del gobierno federal, o sea, todos los que tienen sus propios meteorológicos o tienen sus propias unidades meteorológicas, pues bueno, por lo menos sentémonos todos a la mesa, trabajemos juntos y tomemos decisiones como país, no como dependencia. Entonces, todo este programa de modernización es supervisado, efectivamente supervisado, todas sus acciones y todas sus decisiones, por un consejo técnico asesor integrado por 18 dependencias y algunas universidades, que son quienes de alguna manera nos van guiando y ante quien vamos tomando o presentando los avances que se están haciendo en la toma de decisiones. Esto nos ha permitido sumar una cantidad enorme de apoyos por parte de otros sectores que yo les diría, es que no hay nadie que se oponga a la modernización del servicio meteorológico, o sea, es de esos temas en los que no tenemos enemigos, pues, o gente que se oponga. Realmente, la verdad es que todo esto, lo que hace, cualquier apertura que tengamos hacia cualquier sector, lo que genera es enorme apoyo, una enorme disposición y empatía para avanzar en el tema de la modernización. La que sigue, por favor. Recientemente, pues hemos empezado este proceso lento de integración, de crecimiento, y para ello hemos trabajado con universidades, sobre todo para hacer fases terminales, estudiantes nuevos. Hemos crecido ahorita un poquito a expensas de otras dependencias, es la verdad. O sea, muchos de los meteorólogos que hemos incorporado sabían meteorología porque estaban trabajando en otro lado, o sea, realmente. Pero evidentemente la idea es que ya podamos, a partir del año que entra, ir integrando jóvenes egresados con una formación terminal. Hay varias iniciativas que estamos trabajando en este sentido. Una es a través del sistema educativo tener un esquema de estudiante trabajador en el cual tengamos jóvenes de carreras afines trabajando en el servicio meteorológico y al mismo tiempo cursando un posgrado en alguna institución, de tal forma que vayamos creando estos cuadros. En realidad el tema es muy demandante porque, digamos, la cantidad de egresados en el país estimada que tenemos es como de 15 personas. El plan al año. El plan de modernización contempla 300 técnicos en 10 años, o sea que no libramos todavía la cuota, digamos, de crecimiento que plantearon los expertos en el 2009. Sin embargo, creemos que esto va a ser más que lineal, exponencial hacia el futuro, y desde luego pues todavía falta agregar un componente adicional. En muchos países está integrado la parte de meteorología, climatología e hidrología, pero en México no. O sea, los hidrólogos son de otra dependencia, los oceanógrafos son de otra dependencia. Entonces nosotros nomás tenemos climatólogos y meteorólogos, pero necesitamos trabajar juntos a fuerzas. O sea, no podemos trabajar la parte meteorológica y climatológica sin el mar, o los hidrólogos no pueden hacer sus modelos de escurrimiento sin saber cuánto va a caer de agua. O sea, entonces necesitamos trabajar juntos. Estamos trabajando, por tanto, en integración de centros regionales que van a permitir tener personal calificado de cada una de estas especialidades. Entonces, además de los meteorólogos y climatólogos, necesitamos hidrólogos, necesitamos oceanógrafos, necesitamos toda una serie de disciplinas adicionales. La que sigue, por favor. La que sigue. Miren, esta es actualmente la cobertura de la red radares. Algunos de estos radares fueron adquiridos
cuando todavía se usaban esos de consola que tenía que poner uno en una filmina, o sea, de esos de tubo catódico, como los que salen en los submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchos de ellos ya no existen los fabricantes, se han remodelado, se les ha dado mantenimiento, pero ya hay que cambiarlos. Lo que estamos planteando aquí es que necesitamos por lo menos tener una buena cobertura del territorio nacional, casi del 100%, y necesitamos crecer la red a por lo menos 19 radares. El norte siempre se dejó solo porque dijo, bueno, los americanos tienen radares, pero nunca nos habíamos sentado con ellos a hablar del tema. Entonces, cuando ya nos sentamos y empatamos cartas, descubrimos que había pedazos que ni ellos ni nosotros cubríamos. Entonces, por lo menos 2 radares adicionales en zonas muy críticas para México, como es la parte del norte de Coahuila y la parte del río Conchos, o sea, toda la parte de Monterrey, que vimos con Alex y la Depresión Tropical 2, o sea, que no teníamos, o sea, los de Brownsville y los radares del sur de Texas no llegan tan lejos. Y la parte de Manzanillo y el centro, la parte donde está Zacatecas, toda esa zona, que también son complicadas, pues las tenemos que atender eventualmente. Los nuevos radares ya no solamente nos dicen dónde vienen las nubes con lluvia y cuánto va a llover, los nuevos radares tienen mucho más capacidad, una enorme capacidad, pero lo más importante es que podemos asimilar muchos de los datos de los nuevos radares a modelos numéricos. Entonces esto nos permite tener una gama de productos que compensa la falta de estaciones meteorológicas de superficie. México tenía hace 10 años probablemente, o poquito más, alrededor de 5,200 estaciones, que son estas estaciones de corralito que tienen una veletita de gallito, o sea, esas las más simples, que son muy importantes climatológicamente hablando, o sea, muy, muy importantes. Pero las hemos ido perdiendo gradualmente. Ahorita probablemente quedan entre 2,300, 2,500, alrededor de 2,500. Entonces, el costo de crear una nueva red de esa magnitud, pues es bastante considerable. Necesitamos complementar entonces la información a partir de tecnologías como la que nos ofrecen los radares de nueva generación. Justamente, si me da la que sigue, por favor. Actualizamos el radar de Acapulco, que todavía es gallito, pero todavía funciona muy bien, y mantenimiento más de 6 radares, y todo esto es una suma de 20 millones de pesos nomás darles mantenimiento. O sea, es realmente un tema muy oneroso para el país tener una red de radares, y no muchos países la tienen. O sea, de hecho Centroamérica prácticamente nomás Belice tiene un radar, y probablemente Panamá y hacia el sur se están generando nuevos radares en Venezuela y Colombia. O sea, realmente no muchos países tienen una red como la que tiene México. La que sigue, por favor. El proyecto 2011-2012 contempla por lo menos 5 nuevos radares, 2 para la parte norte que les había dicho, el de Los Cabos, que es de esos gallitos que hay que sustituir ya, y uno muy importante que es el del Valle de México. Tenemos un radar que está ubicado casi a 3,000 metros de altura, que en las condiciones para todo el centro de México es muy bueno, pero para el Valle de México, o sea, es muy complicado porque a veces está rastreando a una altura por encima de las nubes. O sea, realmente tiene una seria limitación. Entonces necesitamos un sistema de radar que esté integrado a un sistema de alerta temprano. Una quinta parte de todos los mexicanos viven en el Valle de México. Deberíamos tener el sistema más moderno y más sofisticado de alertamiento temprano por lluvias. Además, es de los lugares más vulnerables que hay. O sea, nosotros con 60 metros cúbicos por segundo se nos inundan colonias, se rompen canales, se hace todo un desastre. En Chiapas se van de día de campo con esa lluvia, ¿verdad? O sea, pero en México no. O sea, somos extremadamente vulnerables en el Valle de México. Y cada vez más por los asentamientos, por una serie de circunstancias adicionales. Entonces, los sistemas de drenaje tienen que operar, son carísimos. O sea, poner una bomba a trabajar, a ver si va a llover o no va a llover, es muy oneroso. Entonces, si queremos ser eficientes, necesitamos tener sistemas inteligentes que nos permitan saber cómo operar las redes de drenaje, cómo operar los escurrimientos, y eso es uno de los grandes proyectos que tenemos que terminar en los próximos 3 años. Y empieza por este nuevo radar que va a instalarse en el Valle de México. La que sigue, por favor. Mencionarles también que
El tema económico es muy importante, entonces por primera vez, porque tampoco se ha hecho no hay experiencia en el mundo, estamos haciendo un fideicomiso de radares, a través del mismo fideicomiso que opera las plantas de tratamiento y todas las grandes infraestructuras hidráulicas que controla Banobras y la Secretaría de Hacienda. Estamos poniendo creando este fideicomiso que va a permitir que una empresa privada opere y mantenga la red de radares para nosotros dedicarnos a analizar los datos. O sea, no nos alcanza el presupuesto para tener tanto mecánico para estar cubriendo toda la red del país. Entonces la idea es, démoslo en concesión, son radares nuestros, pero alguien los va a operar y los va a mantener. Yo les digo les digo a mis colegas, desafortunadamente los radares no le hacen caso a los oficios de Hacienda. O sea, cuando dice que ya no se pueden descomponer porque se cerró el ciclo y ya no hay posibilidades de hacer nada, o sea, no lo entienden. Y entonces nos vamos hasta 6 meses antes de que se vuelva a abrir la ventanilla de Hacienda, se hagan los trabajos de licitación. Entonces, así no puede operar un servicio meteorológico. O sea, el momento en que se cae un radar, al otro día debe estar un técnico ahí reparándolo, si no es que el mismo día. Entonces, la única manera de lograr esto es con un esquema. Nos va a permitir tener un fideicomiso por 18 años, incrementar la red de radares hasta la 100% de la cobertura nacional y entregarnos una red de radares que como mínimo todos los radares estén a la mitad de su vida media. Es decir, va a haber que renovar algunos de los radares que ya están muy viejitos. La que sigue, por favor. Bueno, hay que incrementar la red de superficie, altura, con una serie de estaciones adicionales. Esa es parte de los proyectos que ya tenemos aprobados. Les menciono, por ejemplo, algo que a mí me entusiasma mucho por ser parte del sector ambiental, pero además por tener un aprecio muy grande hacia el sector ambiental, es que logramos crear conjunto con la CONAMP un acuerdo para poder establecer una red de estaciones meteorológicas en áreas naturales protegidas. Esto es un win-win para todo el mundo porque, por un lado, nosotros necesitamos estaciones donde no vaya a haber cambio de uso de suelo en por lo menos 50 años. Y entonces esperamos que nuestra mejor opción sean las áreas naturales, ojalá y no se cambie el uso de suelo, ¿verdad? O sea, pero la verdad es que nuestra mejor opción es que tengamos estaciones que nos sirvan de referencia sin tener la interferencia del crecimiento urbano que rodea muchas de las estaciones que hoy tenemos. Entonces tenemos que tener esta red de estaciones y para la CONAMP pues es muy importante para estar haciendo sus trabajos de investigación sobre el impacto del cambio climático en la biodiversidad. Entonces realmente creo que es una alianza muy interesante que ya está aprobada por la Secretaría de Hacienda. Estaremos licitando toda la red este mismo año para empezar a instalarla el año que entra, la que sigue. En el radiosondeo, mira el radiosondeo, les platicaba, es el globo que lanzamos 2 veces al día. Cada globo con su sonda tiene un valor de $200, eso es lo que vale, sin contar mano de obra ni nada, o sea, es nomás el aparatito que va colgando el globo y eso vale $200 y hay que hacerlo 2 veces al día, en 16 estaciones, 365 días al año, o sea, pueden hacer los cálculos y es mucho dinero. Lo que logramos a través de un acuerdo es poder hacer una reducción de costo a la mitad, a $108 más o menos por sonda. Pero algo muy interesante que ningún país en vías de desarrollo todavía participa es la utilización de los datos meteorológicos que producen los aviones cuando aterrizan y despegan. O sea, cada vez que aterriza y despega un avión, tiene una serie de instrumentos que si no los transmitieran, pues equivaldrían a un globo. Y el costo de eso, de esa transmisión, es órdenes de magnitud más bajo que el tener un globo 2 veces al día. Pero además tiene muchos usos adicionales para la gente que trabaja en los programas de calidad de aire, el poder tener cortes transversales de la atmósfera con la frecuencia que se necesiten o del tráfico aéreo que tengan en su ciudad, pues es muy importante. Pero además hay muchas áreas del país donde no tenemos estaciones y sería muy caro hacer crecer esta red de radiosondeo. La verdad es que yo creo que no vamos a crecer más la red, excepto quizá en algunas islas donde necesitamos tener estaciones de radiosondeo, pero que hoy no tenemos porque pues requiere tener personal. Entonces, hasta que no tengamos algún
geniecito en alguna de nuestras universidades que genere un robot que haga los lanzamientos solo, sin que nadie vaya y lo cuide, pues todavía no vamos a tener más estaciones de este tipo. Y lo que sí estamos